el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Dios te bendiga, saludos, aquí Miguel Antonio Ortiz nuevamente contigo. Este es nuevo episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Espero que te encuentres bien tú y toda tu familia. Que el Señor te bendiga grandemente y nos dé a ti y a mí sabiduría, discernimiento y entendimiento de sus asuntos para nosotros saber cómo vivir de este lado de la vida hasta que estemos con Él. Hasta nuestro encuentro con Él, ya sea porque nuestro corazón deje de latir o porque venga ese día que estamos esperando con gran ansias, esa cita en las nubes, el encuentro en las nubes con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy aquí nuevamente al aire libre. Hoy el día está, como puedes notar, tengo que ponerme este jacket porque está la brisa muy buena, el ambiente está muy bueno, está semi nublado, realmente no va a llover, pero hay un poquito de nubes y el sol no entra completamente, pero suficiente para que se pueda reflejar bien la imagen en la cámara. Ve buscando tu Biblia y tu libreta de anotaciones porque ya hemos pasado varios capítulos. Hemos considerado el 4 de Romanos, hemos hablado del 3, parte del 2, del 1 lo hemos mencionado. El 5, el importante capítulo 6, hablamos del 7 y es obvio que tenemos que llegar al, yo le llamo, poderoso capítulo 8 de Romanos. Y aquí hay mucho. Y si has ido escuchando, pero sobre todo leyendo la escritura que vamos considerando tú y yo en estos episodios de estos estudios de la palabra del Señor, te habrás dado cuenta que todo va como si fuera una gran sinfonía, una gran canción con una orquesta enorme y va desde bien bajito, desde abajo hasta va subiendo, en crescendo le llaman, hasta que llega a un punto climático. Y en parte sería este capítulo 8, donde ya hemos hablado de la seriedad del pecado, de cómo el pecado separa al hombre, a la mujer de Dios, al ser humano, lo que conlleva espiritualmente esta muerte espiritual, esta separación de Dios. Y el comportamiento, que no tan solo en el capítulo 1 de Romanos podemos ver, sino en muchos otros capítulos, lo que es capaz del ser humano, lo que da como fruto el pecado es malo, siempre es malo, es rebeldía, es muerte, es algo malo, horrible ante los ojos de Dios. Pero eso nos pone a pensar, nos debería poner a pensar grandemente en la gracia y el amor de Dios, de un Dios santo, creador de todas las cosas, creador de todo esto, creador de nosotros, que tiene una ley moral perfecta, que su carácter es de santidad y que Él es el que manda, realmente el creador de todo. Cómo se fija en ti y en mí y nos extiende su mano con un regalo en la mano. Y ese regalo es su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la luz del mundo, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador, aquel que entregó su vida en la cruz, tomando tu lugar y el mío, para que por medio de Él y la fe que ponemos en Él, podamos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y en el capítulo 6 de Romanos, pues vimos que ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Hemos leído también que libertados del pecado, esa frase tan corta significa mucho porque hemos pasado de una condición muy mala, sumamente peligrosa, que nos llevaba directamente a un lago de fuego, que es el lugar final de castigo, de tormento, la paga final de aquellos que no hayan creído en Jesucristo como Salvador, no hayan creído en el Señor en el pasado, antes que Cristo estuviera, ¿verdad? Era fe en el Señor, confianza en el Señor, pero ahora en esta dispensación que estamos de la gracia,
Ya el Señor no está lidiando enteramente con una nación, con un grupo en particular, está lidiando con todo el mundo. No hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, o sea, ni judío, ni gentil. Y el Señor está extendiendo su favor, su regalo, que es Jesucristo, para aquellos que los reciban, recibirán un sinnúmero, una cantidad extraordinaria y maravillosa de bendiciones espirituales en Cristo. Nuestra condición cambia grandemente. Para arrojar aún más luz en lo bendito y maravilloso que es la situación que tenemos ahora en Cristo, y hago un alto bien breve en este punto, es un recordatorio, un memo de Dios para ti y para mí, para que apreciemos lo que tenemos, para que vivamos de acuerdo a esa realidad, a esa nueva identidad que ahora somos por Cristo y en Cristo, y por la fe puesta en Él, somos ahora hijos de Dios, reconciliados con Dios, adoptados por Dios, soldados, embajadores, estamos sentados en lugares celestiales, ya todo pecado ha sido perdonado, así que estamos de buenas con Dios, estamos por la fe puesta en Cristo, y tengo que enfatizar en esto porque no es obra nuestra, no es por obras, para que nadie se gloríe, sino por la persona y figura de Cristo y su obra en la cruz, tenemos paz para con Dios. Estábamos en guerra, ya no estamos en guerra. El capítulo 7, vamos a buscarlo, no tengo mi Biblia a la mano porque obviamente con la mucha brisa que hay, entonces me hace un poquito más fácil caminar. Cuando estoy sentado, ¿verdad? En un banco o algo, pues es más fácil, pero así cuando estoy como ahora, pues puedo utilizar la versión digital que tengo instalada en mi celular, que tal vez tú también lo tienes. Y vivimos tiempos fantásticos, ¿verdad? Tecnológicos. El capítulo 7 de Romanos, y estoy llegando ahí para leer la parte final, cuando el apóstol Pablo está con ciertas palabras de indignación en el versículo 24 y luego el 25, él dice algo importante, pero entonces vamos a entrar al capítulo 8 de Romanos, el poderoso capítulo 8 de Romanos. Ya te di bastante tiempo para buscar tu Biblia, tu libreta de anotaciones, para avisarle a tus amistades, reunir el grupo si lo estás haciendo en grupo o en grupo familiar. Gracias por darme esta oportunidad. Y te recuerdo nuevamente que también tenemos el podcast que puedes buscar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas digitales en la internet, que se llama Grace 21. Y la página de Instagram que se llama Grace 21 _ la rayita de abajo, Life, Life. Y gracias por todos los que nos visitan por ahí. Dice el apóstol Pablo, el versículo, vamos del 21 en adelante, ¿verdad? Porque así nos gusta tener más contexto, ¿verdad? Más material para entender, y entonces vamos a ir de lleno. Recuerda, no habían capítulos, no habían versículos, eran cartas, era de corrido, ¿verdad? Si lo pudiéramos leer así sería maravilloso, ¿verdad? Pero vamos aprovechando estos altos que podemos hacer, y cuando te digo dónde está el capítulo y el versículo es más fácil para ti y para mí poderlo encontrar. Así que damos gracias al Señor por ello. No todo es malo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El pecado está en nosotros. En el sentido judicial ya hemos sido perdonados por Dios, por la obra de Cristo y la persona de Cristo. No por nosotros. Tengo que seguir enfatizando en esto. Si nos vamos a gloriar en el Señor, no en nosotros. Nosotros hemos sido receptores de grandes tesoros de parte de Dios, que nos da su mayor tesoro, que es su Hijo Jesucristo, para nosotros tener reconciliación con Él. Eso lo tenemos claro. Y lo vamos a seguir enfatizando porque es bien importante. Eso define mucho de quiénes somos en este momento. Y viviendo en un tiempo como estamos viviendo, de tanta incertidumbre, de amagues de guerra y tantos problemas que hay, morales, políticos, económicos, que están aplastando las emociones, las mentes, trae mucho desánimo a tanta gente. Pensar en estas cosas es lo importante, porque esto es eterno, lo de Dios es eterno, lo del mundo es pasajero. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Si nosotros pensamos y sabemos que nuestro espíritu se reconcilió con Dios, con su Santo Espíritu, que lo tenemos en nosotros, pero todavía tenemos unas luchas, todavía mientras estemos en esto que yo le llamo el traje de buzo,
en este cuerpo corruptible, que el Señor ya nos dijo que lo va a vestir de incorrupción, que este cuerpo mortal que se muere, lo va a vestir de inmortalidad. Gracias, Señor, que muchas bendiciones nos ha dado. De verdad que somos demasiado afortunados de parte del Señor y por eso es digno de nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro amor, nuestro respeto, nuestra honra y, ¿por qué no?, la entrega de nuestras vidas a Él y de vivir de acuerdo como Él lo dice en su escritura, andando en el Espíritu, andando como hijos de Dios, ser imitadores de Dios y todo lo que Él nos da instrucciones que parecerían difíciles e imposibles, pero si Él dice que podemos llevarlo a cabo, podemos llevarlo a cabo. Es cuántas ganas tú y yo le tenemos al asunto. Dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora él dice y exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente en el versículo 25, luego de esa exclamación de frustración, de indignación que muchos a veces experimentamos, decir, Dios mío, que quiero hacerlo bien y no me sale, ahí vuelvo a fallar otra vez. Y se quiere colar la culpa, que ya el Señor se encargó de eso. Se quiere colar y hacernos daño a la vergüenza, que el Señor también se encargó de eso en la cruz, muriendo por todos nuestros pecados. Y tomó nuestra identidad que teníamos y la llevó a la cruz y la aniquiló en la cruz, venciendo sobre de ellos. Bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miserable de mí, ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? En esta coyuntura, estoy en un conflicto interno, ¿verdad? En este enigma de que soy de Cristo, pero a veces no me comporto como que muy cristiano. Pero dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora viene el gran brinco del capítulo 8 de Romanos. Si sacáramos los números, ¿verdad? Del 8 y el 7, los sacamos y sacamos los versículos como una carta amorosa que se nos está haciendo llegar de parte de Dios para ti y para mí con valiosa información. El apóstol Pablo comienza el capítulo 8 de esta forma. Recuerda, va montando desde el 1 hasta el 7. Pasando por esos capítulos bien importantes del 5 y el 6. De la justificación por la fe, de que el pecado nos enseñorea por nosotros, que tenemos una novedad de vida, o sea, una vida nueva, distinta, de que nuestra situación cambió, que estamos aquí, ahora estamos acá en el Señor, que el Señor nos ve ahora con unos ojos muy distintos. Y el apóstol Pablo, quien era un perseguidor de creyentes, que era el archienemigo de Jesucristo para su tiempo, y ahora el Señor lo utiliza como mire, este trofeo, mire lo que yo soy capaz de hacer con una persona, por más lejos que se vea, por más pecaminosa que se vea, por más condenada que se vea, esto es lo que yo puedo hacer con una persona. Le voy a dar vida y vida abundante. Le voy a mostrar una manera distinta de verse, de identificarse. De la manera que pensaba que no podía vivir, ahora va a poder vivir. De la manera que pensaba que no podía considerar las cosas, ahora las puede considerar por Dios, por medio de Dios, a la manera de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice, ahora pues ninguna. Y eso es un absoluto. Hace poco estaba escuchando yo, era un video de alguien hablando, creo que estaba hablando de finanzas, era el tema. Y el joven en más de una ocasión dijo algo que tal vez en el contexto de que él lo estaba hablando se podría tal vez comprender, porque está hablando de números. Pero en el contexto espiritual está bien equivocado y no es la primera vez que yo escucho esto. La humanidad lucha contra Dios porque no lo entiende y porque Él les quiere llevar para un camino mejor y ellos no quieren. Cuando Dios habla en absolutos, es absoluto. Cuando Él dice que perdona los pecados, todos los pecados, eso es un absoluto. Pensar que Él no perdona todos los pecados, entonces uno está dudando de Él, lo hace un mentiroso.
Y es una blasfemia para todos los efectos prácticos. ¿Ve lo serio que es la mentalidad de un mundo en una época que ahora le llaman post-cristiana, le llaman ahora, la era post-cristiana del siglo XXI, donde cada vez hay menos gente asistiendo a iglesias, menos gente leyendo la Biblia y menos gente orando? Se están dando muchas cosas maravillosas alrededor del mundo. El Señor sigue obrando y salvando. Pero de que hay un enfriamiento espiritual en el mundo, definitivo, y que hay intereses en otras cosas como el yoga y la nueva era, eso se viene dando hace tiempo porque les parece más fascinante, es un camino menos complicado, es una fe y unos dioses, en letra minúscula obviamente, que son más amables y más simpáticos para la persona. Cuando se habla del Dios de la Biblia, que es un Dios que habla en absolutos, no lo pueden aceptar. Yo recuerdo una conversación que tuve con una persona por el teléfono, una persona de psicología, y cuando yo le hablé de absolutos me dijo, no hay absolutos, pero no el hecho de que estaba en contra de lo que yo estaba expresando, era el tono en que lo dijo, el coraje que tenía. Si hubiese podido meterse por el teléfono, me agarraba y a lo mejor me sacudía y me decía, no hay absolutos, pero sí hay absolutos. Porque dice aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso significa los que han creído en Él como Señor y Salvador. De eso es que se trata. No hay ninguna condenación. Y si Él dice que no hay ninguna condenación, no hay ninguna condenación. ¿Qué significa esto? Hay dos aspectos de los varios que la gente tiene para temerle a Dios o alejarse de Dios o no buscar a Dios. No todos, algunas personas, un sector de la población no busca de Dios porque sienten culpa y porque sienten vergüenza. Reconocen que Dios le hay, reconocen que Dios es grande, bueno y santo y no se le quieren acercar. Mira lo que le pasó a Adán y a Eva. Tan pronto entró el pecado. Ellos andaban con Dios, estaban desnudos, no había ningún problema. La palabra temor no existía. ¿Temor de qué? Vergüenza. ¿Qué es eso de vergüenza? Cuando ellos entra el pecado, la reacción de ellos, el cambio fue tan grande a nivel espiritual, moral y mental y emocional que le tuvieron miedo a Dios. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Y tenían culpa, y tenían vergüenza, y tenían miedo. Cuando la Escritura dice en el capítulo 8 de Romanos, y comienza rápido, recuerden que tienes que ir montándolo y uniendo cada capítulo anterior para entender esta majestad. Te va llevando en esta gran canción al punto climático de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué ha hecho el Señor con el temor? Con la culpa y con la vergüenza, las liquidó. Se encargó de ellas. Él dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hacemos un breve alto. ¿Por qué todavía sigo sintiendo culpa? Pensará alguno. ¿Por qué sigo teniendo vergüenza? Porque tengo dudas de que tal vez algunas cosas que sabemos que hicimos en algún momento dado de nuestra vida, pensamos, yo no creo que Dios me va a perdonar eso. O tal vez no pienso que se me quite la vergüenza de aquello que hice o que me hicieron. Pero dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él nos está diciendo, no de manera, no nos está gritando, no nos está tomando por los hombros el apóstol, nos está diciendo, ninguna condenación hay, pero no está hablando en ese tono. Tal vez alguien tuviera ganas de hacerlo para ver si alguien entiende. Pero amorosamente, con cuerdas de amor como hablan algunos en ese lenguaje tan hermoso. Amorosamente nos trajo de lo terrible del pecado, de cómo el Señor se encargó del pecado y que ahora en Cristo no hay ninguna condenación. La culpa, la vergüenza, la culpa que yo mismo me pueda echar, la vergüenza que yo mismo porque no, Dios no me está viendo con ojos de culpabilidad porque ya Él ve a su Hijo en mí. Él ya ve a Cristo en ti, si es que has creído. Si no has creído, todavía estás enemistado con Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por algo le llaman el Salvador. Ese título no es así porque sí, es porque significa algo, ¿verdad?
Si vino alguien a salvar y vino en rescate, como dice en la carta de Timoteo, significa que alguien estaba en peligro, que hay un peligro bastante serio, tan serio que Dios envía a su Hijo Jesucristo para rescatarnos. Ahora, Dios extiende su mano. Tú te agarras por fe de ella y le crees. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, y Él hace lo que Él está diciendo que va a hacer. Pero que aquel que dice, no, yo me salvo a mí mismo, mira, todos los caminos conducen a Dios, yo mejor me meto por aquella puerta que es más fácil, yo mejor me meto por aquella otra puerta, o mejor me quedo aquí porque no hay Dios. Pues entonces, lamentablemente, tendrán lo suyo y pagarán el precio. Pero los que estamos en Cristo, ¿por qué vamos a pensar que Dios no nos ha perdonado los pecados? ¿Por qué habremos nosotros de sentir vergüenza, culpa todavía? Dudando, como algunos dicen, ¿cuántos cristianos se van a quedar en el rapto? Bueno, si no son creyentes, si no han creído en Cristo como Señor y Salvador, que entregó su vida en la cruz, murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, si no creen nada de estas cosas, pues obviamente se quedan porque no son salvos. Pero si una persona es salva, si una persona ya se reconcilió con Dios y no tiene ninguna condenación para con Dios, ¿cómo uno se atreve a estar echándole miedo a un creyente diciéndole, te vas a quedar en el rapto? Porque eso no lo determina a la persona. Dios se lleva a los suyos. Dios, porque lo dice al principio en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13 en adelante, ¿verdad? Porque si hemos creído que Cristo murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesucristo a los que murieron en él, y habla de los que han muerto antes que nosotros, obviamente, que se han ido antes que nosotros, pero que murieron en Cristo. Y tantas otras bendiciones, pero entonces le echan miedo y le siguen echando más miedo. Ese es el peligro del legalismo. Ese es el peligro de no trazar la palabra correctamente, porque Dios está diciendo algo aquí, un absoluto. Ninguna condenación, porque dice, cuando comienza diciendo ahora, pues, está diciendo de acuerdo y con relación a lo que acabamos de leer anteriormente, que Pablo dice en el capítulo 7, el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Señor, por tu regalo. Gracias por amarme. Gracias por rescatarme. Gracias por perdonarme. Ahora él dice en el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, porque ya no tenemos que caminar conforme a la carne, porque hemos sido libertados del pecado. El pecado no se enseñorea de nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora podemos hacer en el Espíritu lo que no podíamos hacer en la carne. Vivir una vida dirigida hacia Dios, de imitación a Dios. Dejar que el Espíritu siga moldeando el carácter de Cristo en nosotros. Que ya no nos gusten las cosas que nos gustaban antes, que eran despreciables ante los ojos de Dios. Terribles, rebeldes. Y hay un listado enorme que después yo puedo compartir contigo, que hemos leído anteriormente, pero para que uno entienda las consecuencias del pecado. Pero estamos hablando de buenas noticias, porque ahora podemos caminar, lo que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo ahí que no lo dice y lo dice? Que podemos caminar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Déjame darte esta ilustración. Y yo estoy tomando mucho con calma esto, el capítulo 8, porque es poderosísimo y maravilloso, ¿verdad? Toda la palabra es extraordinaria, inspirada por Dios, pero yo le puse este título por todo lo que trae, por todos los tesoros que conlleva. Una persona lleva, vamos a poner un ejemplo, 30 años en la cárcel. Hace poco un caballero estuvo 40 años, voy a tomarlo de ejemplo, y salió en los medios hace tiempo atrás. 40 años y luego se dieron cuenta que fue un crimen que él no cometió. Y creo que el Estado, la ciudad, le va a tener que dar unos 25 millones de dólares de compensación por esa injusticia. Ya está, salió de la cárcel, le van a dar dinero, no hay quien reponga el tiempo que estuvo ahí, pero de todos modos, lo que quiero llegar para usar la ilustración en el punto que nos encontramos. Ya el juez lo declara
libre de culpa, inocente. Le dan ropas nuevas y ahora se tiene que ir para, no sé dónde haya ido a vivir, pero ahora puede comprar una casa, ¿verdad? Supongo. O digamos que tenía una casa o uno de los hijos lo recibió, o un hermano, un pariente, no sé. Llega a la casa, todo el mundo está muy contento de verle libre. Y él está sorprendido de que luego de tanto tiempo él está fuera de prisión. Pero cae la noche, se encierra en su cuarto, pone el seguro, apaga las luces, cierra las ventanas y se va a una esquina y se pone así, se sienta en el piso en una esquina como quien está lleno de miedo. Y uno se pregunta, pero no se ha dado cuenta que ya es libre y no tiene que vivir así, que se vaya a pasear, que se vaya a disfrutar la vida, a apreciar el tiempo que le queda. No entiende que es libre, pero estuvo tanto tiempo preso, no ha conocido otra vida. Y le va a tomar tiempo procesar todo lo que le ha sucedido, que es maravilloso, que es bendito, que es extraordinario, que es fantástico y que es verdad. No es un sueño, es una realidad. A mí me parece que hay mucha gente que vive así. A mí me parece que hay mucha gente que vive, ¿verdad? Que ya el Señor les dijo que le perdonó sus pecados y le dio vida eterna y que están reconciliados con Él. Y entonces ellos siguen pensando que no. Y sus vidas siguen viviendo de vergüenza, de culpa, presos mentalmente, presos emocionalmente. Mire, esto ha sucedido también que yo lo he visto en las congregaciones. Hacen el famoso llamado, ¿verdad? Eso podemos hablar otro día. Si las personas realmente están tomando una decisión emocional o realmente están creyendo en el Evangelio de Salvación en Cristo. Pero vamos a pensar que sí. Pasan al frente, levantaron la mano, hicieron una oración y todo el mundo muy contento. Fulano recibió a Cristo como Señor y Salvador. Fulana recibió a Cristo como Señor y Salvador. El otro domingo vuelven a hacer otro llamado y la misma persona vuelve y se para y lo hace varias veces. Cada vez que hay un llamado, la persona pasa al frente. Tiene que venir alguien y decirle, mira, ya tú estás reconciliado con Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué tú sigues pasando al frente? Alguien tiene que tener ese detalle y averiguar porque tal vez la persona no ha entendido la escritura. No se le ha explicado correctamente la posición que tiene ahora de gran bendición, de maravillosa bendición y libertad delante del juez, de Dios, que lo está declarando justo porque vino con abogado, que es Jesucristo. Y el abogado dijo, señor juez, mi cliente es completamente culpable. Y yo sé que usted ha declarado que la paga del pecado es muerte. Yo voy a morir por él. Yo lo voy a sustituir para que se cumpla su ley, señor juez. Pero él, por amor, yo voy a morir y entregar mi vida para que usted lo deje libre. Y el juez dice, pues que así sea. El hijo, que resulta ser el hijo del juez, entrega su vida en la cruz y el culpable, que es culpable, no quepa la menor duda, es culpable, ahora es declarado como si nunca hubiese tenido culpabilidad, libre de toda culpa, libre de todo pecado en este sentido espiritual. Y hay personas que todavía piensan y viven así. Si una persona todavía piensa, miren el sentido común, la lógica, consideremos esto, porque esto es bien importante, porque el legalismo sigue rampante en el mundo, hay mucha tiranía en los púlpitos y gente que no traza la escritura correctamente y no consideran la palabra y no se la presentan ¿verdad? A los feligreses. Pues entonces, ¿cómo es posible que una persona que todavía crea que todos los pecados no le han sido perdonados en Cristo y por Cristo, luego de haber creído, que todavía hay condenación, que todavía hay culpa, que todavía hay vergüenza, que todavía se quiere esconder de Dios? Entonces, ¿cómo le van a hacer sentido los versículos que dice regocijados en el Señor siempre? Otra vez os digo regocijados. ¿Cómo? Como dice Pablo en Filipenses. Como dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5, que estemos gozados en el Señor.
¿verdad? Gozosos. Pero como yo voy a tener gozo si yo estoy tan aterrorizado? Tengo miedo que cuando el Señor haga ese llamado, que puede ser en este preciso momento, yo no oiga la trompeta, porque me dijeron que me voy a quedar. Que tienes que andar derechito, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso está en la Escritura, esa frase. Pero si ya hemos sido declarados santos por Cristo, no por nosotros, por Cristo, y estamos reconciliados con Dios, ¿por qué nosotros vamos a seguir pensando que todavía falta algo de cuadrar? Y el peligro de esto es que la persona va a empezar a hacer, y déjame, voy a hacer esto, por si acaso, voy a hacer lo otro, por si acaso, voy a cubrir esta base, por si acaso, voy a hacer esta obra, esta religión, esta ceremonia, me dijeron que haga esto 7 veces, que haga esto 20 veces, porque yo no quiero estar de malas con Dios, yo quiero estar seguro que cuando yo me muera voy para el cielo. Pues entonces ya no está dependiendo en Cristo. No le está creyendo a Dios. Piensa que le cree a Dios, pero no le está creyendo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, de su Santo Espíritu, bendita su palabra, por los siglos de los siglos. O le creemos a Dios, o las cosas son como Dios dice, o es como nosotros nos imaginamos. Es mejor creerle a Dios. Primero porque no hay sombra de variedad en Él, Él es completamente santo, no hay pecado en Él, no miente, podemos plenamente confiar en Él. Y yo le creo a Él. Porque mis pensamientos varían, mis emociones varían. Y hoy estoy de un ánimo y mañana estoy de otro ánimo. Hoy creo una cosa y mañana alguien puede creer otra cosa. Así no se puede vivir. Nosotros necesitamos un fundamento firme. ¿Ves? Yo estoy aquí en un piso sólido, confiado de que no se va a abrir la tierra y me va a llevar o algo así. Tenemos que tener una firmeza espiritual y una confianza plena de dónde nos encontramos y de nuestra identidad y cómo estamos delante de Dios. De la única manera de tener esa certeza es por medio de Jesucristo y de creer la palabra de nuestro Señor como Él la expresa. Voy a leer estos 2 versículos nuevamente para terminar aquí. Este capítulo 8 lo vamos a desmenuzar con calma, pero es fantástico, es una cosa maravillosa, un tesoro de parte de Dios que se nos ha brindado por gracia. Por gracia. No la merecemos, es un regalo y por fe nos hemos agarrado de ella porque es un tremendo negocio. Como decía un amigo mío, que recuerdo hace muchos años atrás cuando él creyó y puso su fe en Cristo como Señor y Salvador, yo estaba hablando con él cuando eso pasó. El Señor me permitió ver esa bendición, pero él con mentalidad de comerciante, porque es comerciante, me dijo, qué tremendo negocio. Un negocio donde tú recibes todos los beneficios y tú no invertiste nada, otro pagó el precio. Él lo entendió bastante bien. La paga del pecado fue muerte. Esa paga fue por medio de Cristo, por su sangre. Fue un precio muy alto que realmente lo tenemos que pagar nosotros, pero no hubiésemos podido cumplir satisfactoriamente la exigencia del juez. Y ese Cordero de Dios, libre de mancha, porque Él nunca pecó, pero se hizo pecado por nosotros y por una muestra de amor tan extraordinaria, hizo todo eso para que tú y yo pudiéramos tener una reconciliación, un regreso a Dios y ahora somos hijos de Dios. Él pagó y nosotros recibimos todos esos beneficios. Somos vasos de barro que hemos recibido tesoros extraordinarios de nuestro Señor, el creador de todas estas cosas. Yo veo ese sol allá arriba, esas nubes que pasan, estos árboles que estaban aquí, estos árboles que están acá, este panorama que hay por aquí, la gente va pasando tranquilamente. Esto es maravilloso, pensar en las cosas del Señor. Y mientras más la gente esté pensando en las cosas de la tierra, más se van a frustrar, más se van a confundir, más se van a llenar de terror y de pavor, más se van a deprimir, llenar de ansiedad y sobre todo si no trazan la escritura, no se meten a la palabra, no se van a enterar de estas cosas y no en balde viven como viven. Vamos a creerle a Dios.
Ya hemos llegado demasiado muy lejos en este juego que ya está llegando a sus postrimerías para que nosotros estemos ahora dudando de los absolutos de Dios, que estamos salvos completamente. Por eso Pablo dice en Colosenses, en Él estamos completos. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Completos, eso es un absoluto. Pero tú le dices a una persona del mundo, no, porque hay absolutos. Te dicen, no hay absolutos porque les gustan las zonas grises. Les gustan las zonas, ¿verdad? Donde se puede jugar con las cosas y apaciguar sus conciencias y no sentirse tan mal por lo que hacen, por lo que dicen, a dónde van, eh, y todas estas locuras y vicios que están pasando en el mundo. Nosotros podemos andar ahora en el Espíritu. Queremos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Podemos vivir de la manera que Dios quiere que vivamos, porque ahora somos algo distinto en Cristo. Libertados del pecado. Voy a leer ese versículo 2 de Romanos 8 y con esto voy a terminar. Por hoy, con el compromiso de que vamos a seguir con esto y yo te espero en el próximo episodio. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado que nos mataba y de la muerte eterna en el lago de fuego. Porque ahora tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por darme esta bendición y esta oportunidad de compartir contigo estas cosas, de sacarle tu valioso tiempo. Te pido que lo compartas con otras personas si te parece bien, con amistades y familiares. Puedes hacer grupos en tu casa. Ven estos videos, pueden detener un punto, leer a ver si estamos correctos y tú tener esa responsabilidad que la tenemos cada cual de ser como los bereanos del capítulo 17 de Hechos, que Lucas menciona en el libro de Hechos, de que ellos pues sí recibían a quien, ¿vas a hablar de Dios? Sí, habla, pero ellos iban a corroborar, ellos iban a leer la escritura y eso tenemos que hacer tú y yo para trazarla correctamente. Amén. Estamos en una maravillosa dispensación, la dispensación de la gracia de nuestro Señor, el misterio revelado por Cristo Jesús, nuestro Señor glorificado y resucitado, al apóstol Pablo y que nos llega a ti en el siglo XXI para aplicarlo en el siglo XXI. Por eso es que este podcast se llama Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.